Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de otro tema de historia universal y esta vez vamos a continuar con lo desarrollado en el video anterior de estados multinacionales y lo vamos a llevar hacia la totalidad de Europa, o mejor dicho, las otras potencias de Europa. Hoy vamos a hablar de este periodo que se conoce como la paz armada. Vamos a empezar un poquito con el contexto en general de esto que se llamó la paz armada. Hay que ponernos en contexto que es el siglo XIX y es, llamémoslo, la evolución final del colonialismo que se había desarrollando a partir del siglo XVI, el siglo XVII, XVIII. Y eso significa que en el siglo XIX se va a añadir un proceso que le va a cambiar la cara al colonialismo, que es la industrialización. El imperialismo tiene un pequeño problema, que es con la industrialización, esta gran masificación de la producción. Necesitamos tres cosas. La primera, recursos. La segunda, mano de obra barata. Y finalmente, la tercera, mercados. ¿A dónde vamos a vender esos productos? Entonces las potencias europeas empiezan a incrementar y buscar incrementar sus territorios justamente en busca de estas tres características. Hay un pequeño problema que tenemos, que es una ambición ilimitada en un territorio limitado. Si llevamos esta lógica a las empresas de hoy en día, ¿cuál es la lógica de una empresa? La lógica de una empresa siempre es expandirse, ¿verdad? Buscar nuevos mercados, pero eso tiene un pequeño gran problema. Eventualmente, o sea, esta tierra ya no crece, eventualmente ya no tenemos territorio, y eso que empieza a generar entre las potencias europeas, empieza a generar una dinámica de conflicto, muy fuerte, que se va a cristalizar los últimos 25 años de el siglo XIX, o al menos se va a hacer más evidente, y va a terminar desembocando en la Primera Guerra Mundial. Entonces esos son los dos digamos, procesos paralelos que vamos a tener: industrialización con imperialismo. Durante este video vamos a hablar mucho del papel de Alemania. Va a sonar a que tal vez Alemania tiene la culpa, pero no, en realidad Alemania es una manifestación de lo que sucede con este proceso de imperialismo y este proceso de industrialización. Para empezar, tenemos que hablar de un concepto que se llama Realpolitik. La Realpolitik, aunque ya había aparecido en algunos textos alemanes de mediados del siglo XIX, quien la va a llevar al terreno práctico va a ser este hombre, Otto von Bismarck, el canciller del Imperio Prusiano, que se va a acabar consolidando como el Imperio Alemán después de la Guerra Franco-Prusiana en 1871. Lo que va a hacer este hombre, o sea, no es que fuera su intención, sino que es el resultado del momento de la conflagración de Europa en ese punto de la historia, va a terminar por descomponer el sistema que se había creado en el Congreso de Viena. El Congreso de Viena de 1815, posterior a las guerras napoleónicas, lo que hizo fue generar un sistema de balanza o de equilibrio de poder, en el cual las potencias europeas se comprometían a mantener su poder más o menos igual durante el siglo XIX, y esto las obligaba a cierto punto a que cuando una potencia empezara a acumular mucho poder, las demás tendrían que, en este caso, hacer la guerra o buscar mecanismos para igualar ese poder. Bueno, pues llega la segunda mitad del siglo XIX y se consolidan dos naciones que no existían. Llega la consolidación de Italia y la consolidación de Alemania. Ellos llegan al final del reparto colonial. O sea, es como, imagínense quien llega al final de una fiesta donde ya se acabó el sushi, ya no hay carnitas, ya no hay asado, sino nada más queda lo último de la botana. Puede que quede todavía por ahí un poquito de refresco, tal vez un aguardiente o un anís muy feo. O sea, ya se acabó el vino, ya se acabó el whisky, las cosas buenas.
Eso pasa cuando llega Italia y Alemania a consolidarse al final, porque Inglaterra, España, que incluso ya dejó de ser un gran imperio, Francia, han acaparado todo el mundo. Entonces ellos también empiezan a buscar la forma de adquirir nuevos territorios para obviamente tener estos tres elementos que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Mano de obra, recursos y mercados. También este periodo se le conoce como la Pax Británica, que más o menos es un término para describir que Gran Bretaña estaba manteniendo sus intereses comerciales en el mundo, y mientras esos intereses no fueran vulnerados de forma directa, en Europa no iban a tener mayor inferencia más que la comercial. Entonces es una paz muy comodina, si lo queremos ver de esa forma. Pero, sin embargo, Bismarck lo ve desde los términos de la Realpolitik. La Realpolitik, que hoy la ocupamos mucho, o al menos en teoría de relaciones internacionales, se ocupa como un concepto para definir que la política internacional no está atada a preceptos morales o al deber ser. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los países no tienen que ser buenos, sino que buscan su interés, su poder, incrementar el poder, cosas que les beneficien. En ese sentido, es muy importante que ubiquemos a Nicolás Maquiavelo, que fue un filósofo politólogo del Renacimiento, que justamente hablaba en su obra El Príncipe, de que no importaban los medios, sino el objetivo. En este sentido, la guerra es algo deseable, porque si la guerra me va a ayudar a obtener mejores dividendos para mi nación, pues obviamente es algo que voy a buscar. Y esa es un poco la idea que tienen todos los imperios europeos. Estoy hablando de Europa del siglo XIX. Si les parece algo familiar el día de hoy, por algo será. Hay otro también filósofo de la guerra que se llamó von Clausewitz, que él decía que la guerra es una extensión de la política por otros medios, o viceversa. Cada quien depende de su perspectiva. Pero sí, estamos en el punto en el cual hay un ensalzamiento de la guerra, porque la guerra es un medio para obtener dividendos geopolíticos. O sea, lo que realmente les interesa a estas potencias es empezar a expandirse, y ya vimos qué problemas trae eso, ¿no? O sea, territorio limitado con ambiciones ilimitadas. Este más o menos es el mapa de todo el mundo previo a la Primera Guerra Mundial. Y ustedes pueden notar que aquí está Alemania, Bélgica, España, Francia, todos con intereses sobre todo en África y en el sudeste asiático. Esta división del mundo se da más o menos en la conferencia de Berlín de 1884, organizada por Bismarck, de hecho, por el canciller alemán. Él decide convocar a esta reunión para más o menos delimitar cuáles van a ser las zonas de influencia en África, y principalmente en África y algunas de Asia. Obviamente estuvieron invitados las grandes potencias europeas, Estados Unidos también participó, pero alguien faltó a esa conferencia, que fueron los pueblos africanos, donde se ha visto que los países del mundo toman decisiones sin consultar a las personas que van a afectar directamente, ¿verdad? Bueno, esa conferencia le sirvió muy bien a Bismarck para posicionar a Alemania y obtener grandes dividendos sin necesidad de ir a la guerra. De esto más o menos se trata la Realpolitik, de buscar formas de beneficiarse a uno mismo. Todavía no vamos a hablar acerca de las consecuencias positivas o negativas que eso implica. Cuando el Kaiser Wilhelm I muere en 1888, su hijo Friedrich III va a subir al trono. Él también ya es muy viejo, 99 días, se muere, y entonces toda la responsabilidad de ser Kaiser del Imperio Alemán va a caer sobre el nieto, Wilhelm Victor Albrecht von Hohenzollern, que va a ser Wilhelm II. Hay una disputa de poder entre Bismarck y también y Wilhelm, porque lo que sucede es que Bismarck está acostumbrado a tener todo el control de la política exterior alemana, pero Wilhelm II no es así. Admira mucho a Bismarck, pero él es un Kaiser, o se vuelve un Kaiser, que busca involucrarse activamente en las decisiones de Estado alemán. Entonces hay una pequeña disputa, y con un pretexto
cualquiera, no les voy a contar bien cuál fue, o después tal vez, decide mandar al exilio, bueno, al retiro a Bismarck. Lo que hace Wilhelm II es darle un giro a la política exterior alemana. Va a cambiar de la Realpolitik a la Weltpolitik, que eso significa la política del mundo. Es una política más agresiva. O sea, aquí sí se busca el conflicto abierto, perdón. Esta agresividad está ligada a una idea que se le llama el pangermanismo. El pangermanismo es esta idea, esta concepción de los pueblos germánicos en los cuales ellos son los elegidos por Dios para llevar un proceso de extensión o expansión, en el cual también ellos son la raza idónea para dirigir al mundo. No sé si les suena el discurso, porque este discurso se lo ponemos a una sola persona, y en realidad es una ideología que se viene trabajando desde el Imperio Prusiano para justificar la consolidación de Alemania. O sea, todos los procesos de integración nacional tienen una justificación, y esto tiene que ver con los ultranacionalismos. El decir, no, nuestro pueblo es el mejor pueblo, lo cual para ciertos aspectos es bueno. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las elecciones y del orgullo nacional. Pero cuando los gobiernos toman estas ideas y las ponen en un contexto militar, eso puede llegar a ser muy, 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 muy delicado, porque anima a la gente a ver en el otro a un enemigo. Y no sé si les suena ese discurso de ver en otros, o en los extraños, o en las minorías, un enemigo. Es más fácil unir a la gente cuando hay un enemigo en común. Y a lo largo de la historia hemos tenido enemigos en común. Por ejemplo, en el caso de los alemanes, van a ser los judíos. En el caso de algunos otros, llamémoslos dirigentes del pasado y de ahora, tal vez, podemos incluso hablar de migración, migrantes. Bueno, pero estamos hablando del siglo XIX. Este agresivo pangermanismo, esta nueva Weltpolitik de Wilhelm II, lo va a llevar a ocupar toda esta producción industrial que está emergiendo. Estamos en la segunda revolución industrial, donde el petróleo y la electricidad se vuelven el motor de la industria. Entonces Wilhelm lo va a llevar hacia la cuestión militar. Va a ordenar la construcción de algo que se va a llamar la Kaiserliche Marine, más o menos como la Armada Imperial Alemana, o la Armada Imperial del Kaiser, más o menos, quien sea alemán o que hable alemán, que me corrija. ¿Y cuál era el objetivo de esta armada? Bueno, ser un poder militar naval capaz de estar de igual a igual, o incluso sobrepasar a el todopoderoso de ese momento, que es el Imperio Británico. O sea, lo que él quiere es sobrepasar a la English Royal Navy, a la Armada Real. Va a desarrollar complejos industriales por toda Alemania. Va a ocupar este bosque en Alemania que se llama la Selva Negra, que es una selva muy espesa, como el combustible para estos complejos industriales. ¿Hacia dónde se va a ir esta industrialización en Alemania? Primero a la siderurgia, naturalmente, que es la elaboración de metal, y después el desarrollo de metalurgia, para el desarrollo de armas. E incluso esta parte del siglo XIX coincide con un rápido desarrollo de tecnología, pero toda, o la gran mayoría, dirigida hacia la cuestión militar. ¿Qué es lo que ocurre también con Wilhelm II? Él es un poco más volátil. O sea, a él se le conoce por hacer berrinches. O sea, a él realmente le importaba mucho lo que decía la opinión pública respecto a él. Y en ese sentido, cuando la opinión pública no le era favorable, hacía tremendos berrinches. Esta parte de empezar a desarrollar la industria militar
en este sistema de equilibrio que se supone heredamos del Congreso de Viena, va a ser un catalizador del conflicto. Porque justamente en esta lógica de equilibrar las cosas, el resto de los imperios, al ver el militarismo alemán y la agresividad de su industrialización dirigida a la cuestión militar, pues empiezan a hacer lo mismo. Los franceses, que están muy resentidos todavía de cómo terminó la guerra franco-prusiana y cómo pierden el territorio de Alsacia y Lorena, comienzan rápidamente a desarrollar ejército, o sea, empezar a juntar caballería, mosquetes, bueno, son mosquetes, son fusiles, y empiezan a amasar este ejército. Igual los británicos empiezan a resguardar estas rutas comerciales, el desarrollo de la marina. En Estados Unidos hay un proceso, si no tan agresivo, pero sí dirigido también hacia el fortalecimiento militar. Lo mismo que Italia, y el Imperio Austrohúngaro medía sus posibilidades, y también el Imperio Ruso. Finalmente, uno de los también elementos que van a terminar por dinamitar este tenso sistema va a ser la diplomacia secreta. La diplomacia secreta fue todos estos acuerdos por debajo del agua o en lo oscuro que empieza Bismarck en esta conferencia de Berlín de 1884. Para empezar, firma una cosa que se llama el Tratado de Reaseguramiento, que básicamente es el asegurar la neutralidad de Rusia en caso de un conflicto europeo, lo cual era muy importante. También hace la alianza dual, o sea, después de haberlos derrotado en la guerra austro-prusiana, hay un tratado de amistad entre los austríacos y los alemanes, en el entendido que se necesitan mutuamente al ser vecinos y al ser potencias desfavorecidas de esta paz británica. Y finalmente se firma la Liga de los Tres Emperadores, que une a Rusia, a Alemania y a Austria en una sola coalición. Todo esto en secreto. Del otro lado, los británicos que empiezan a ver con recelo cómo empieza a crecer rápidamente la industria alemana, y los franceses que están, si no atemorizados, pero muy, muy, muy resentidos y cautelosos de lo que pueda llegar a generar Alemania, el Imperio Alemán, firman un tratado que se va a llamar la Entente Cordial. Después, cuando llega Wilhelm II, él en un error histórico, hoy lo podemos ver como error, tal vez como error de cálculo en su momento, él decide no renovar el tratado de reaseguramiento con Rusia. Entonces los rusos abandonan este sistema establecido por Bismarck, y al sentirse desprotegidos deciden resolver sus diferencias con los ingleses, que habían tenido fuertes choques en este llamado Gran Juego entre la frontera de Afganistán y la India. Y en Crimea deciden resolver y dejar eso a un lado para formar una sola alianza que va a ser la Entente Cordiale, ya con Francia, Inglaterra y Rusia. Y del otro lado, los italianos se unen a esta alianza dual que tenía el Imperio Austrohúngaro con el Imperio Alemán, formando la Triple Alianza. Entonces aquí tenemos ya los dos bandos que van a terminar confrontándose en la Primera Guerra Mundial. Obviamente, eso lo que va a generar, porque es secreto, es una gran desconfianza. Y en este caldo de cultivo donde hay un excesivo militarismo, hay una desconfianza por la diplomacia secreta, hay fuertes enfrentamientos por el imperialismo, pues aquí es donde finalmente se gestan las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para cerrar esta idea, podemos decir que la Primera Guerra Mundial va a ser provocada por estos ultranacionalismos que los gobiernos de las potencias van a poner sobre sus habitantes para, obviamente, hacer que se enlisten en los ejércitos y que mueran gustosamente por su patria. La carrera armamentística, que ya hablamos, el imperialismo y la industrialización y la diplomacia secreta. Además, en este momento hay una visión romántica de la guerra. Si no romántica, al menos sí muy patriarcal, porque ahí, en el ideario colectivo del siglo XIX, en la guerra es donde se forman los hombres. O sea, ir a la guerra es deseable porque ahí te haces de un hombre.
Ahí es donde tú como individuo de una sociedad ultranacionalista pruebas tu valía ante tus semejantes. Entonces es una presión social muy fuerte, ¿no? Pertenecer, ser un hombre, que históricamente es un sistema muy alienante y aparte de presión muy intensa. Finalmente quiero cerrar este video con una reflexión acerca de la paz. Le llaman la paz armada porque no había conflicto directo en Europa. ¿La paz armada para quién? ¿Y desde dónde? Porque no es que estuviera el mundo en paz. O sea, las guerras en África, en Crimea, incluso en México el porfiriato lo que nos dejó, que fue explotación y genocidio de los yaquis y los mayas. Habría que preguntarse, ¿progreso para quién y para quiénes?